Hablar de un hipódromo en Temperley parece ya más una mezcla de mitología campestre con leyenda urbana. En Argentina, durante mucho tiempo, los caballos no fueron una cría destacada. No daba posición social ni prestigio. Tener un equino era lo más común. Todos podían contar con uno, a diferencia de lo que sucedía en Europa y en muchas partes de América. Era lo más parecido a una democracia hípica. El caballo criollo, pequeño, resistente, descendía de los que habían traído los conquistadores en el siglo XVI, que se fueron cruzando entre sí a lo largo del tiempo. Recién en 1806, cuando fue capturado el caballo de Beresford, jefe de la primera invasión de Buenos Aires, es que hubo un caballo inglés. En 1852, luego del derrocamiento de Rosas, ingresaron al país nuevos ejemplares británicos, 3 caballos y una yegua. El censo de 1881 mostró que aún con la expansión del ferrocarril, Buenos Aires contaba con 4,4 equinos por habitante. Para esos años, países como Gran Bretaña, Francia, Alemania, existía menos de 0,1 por habitante. Aquí, en los distritos rurales, hasta los trabajadores humildes eran dueños no de un solo caballo, sino de hasta una tropilla. Se veían caballos por todas partes, montados por personas de cualquier edad y condición social. Y hasta se decía que los mendigos tenían el suyo. Era medio de transporte y de trabajo al alcance de todos y además era un entretenimiento popular. Las carreras cuadreras fueron centro de diversiones del bajo pueblo. Eran competencias que se disputaban en pista recta de unos pocos cientos de metros de extensión. Por entonces, para asistir a una carrera cuadrera, no había más que ir hasta la costa del Río de la Plata o a los descampados más allá del río Matanza-Riachuelo. Este mundo plebeyo constituyó una presencia cotidiana en la vida temperlina desde 1870 en adelante. Demostraciones de destreza popular. Los jinetes solían montar descalzo y en pelo, auxiliados apenas por un freno. Muchos eran los aficionados que cuidaban pingos de carrera en los corralones de los alrededores de la ciudad, los stud, y hasta en sus mismas viviendas, a caballos que eran propios y de los patrones, para así los domingos poder participar y apostar. Era, como canta León Gieco, un modo de olvidar un poco a la gente que los odia y los mata. De este modo el turf se transformó en una práctica más competitiva y más demandante de recursos. En Temperley se consolidó la primacía de la comunidad británica. Los rasgos socialmente democráticos del mundo de las carreras de caballos comenzaron a ser desplazados, dando paso al deporte de los reyes. Por entonces comenzó a ser de interés de los criollos de fortuna ese deporte tan recreativo. Los mismos que habían fundado y sostenido la sociedad rural ahora creaban el Jockey Club. Se repiten los personajes con vínculos indisolubles a la cría de puras sangres, como Santiago Luro, Ignacio Correas, Miguel Martínez de Hoz, luego reconocido como el primer criador de caballos de carrera en la República, Carlos Pellegrini, nombre con el que bautizarían luego el Gran Premio Nacional, George Alison Temperley, la familia Anchorena, etc. Solo fueron algunas de esas figuras. En 1876 se inaugura el Hipódromo Argentino de Palermo, el Gran Teatro, presidido por Narciso Martínez de Hoz. Pasarán 38 años y el Jockey Club Lomas de Zamora fijó su propio circo de carrera, a la inglesa, en 1904, del que hablaremos en la próxima entrega. Un poco de